Tal. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario? Muy buenas noches. Bueno, ha sido una jornada intensa. Ya juraron los 130 nuevos parlamentarios. Una ceremonia bastante larga, 5 horas aproximadamente. Y tenemos a dos de los protagonistas. Estamos aquí con el congresista Alberto Quintanilla, de Frente Amplio. Aquí le damos las buenas noches y las felicitaciones. Además, gracias. Y al congresista Miguel Ángel Torres, congresista de Fuerza Popular. Y también las buenas noches y las felicitaciones respectivas. Buenas noches, ¿Qué tal? Mario. Buenas noches, Verónica. ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, sí, la primera noticia tiene que ver con lo que acaba de mencionar Verónica. Hoy día hay una ceremonia larga. Los 130 nuevos integrantes de la representación nacional hicieron juramento. Quien les tomó el juramento fue, por supuesto, el presidente de la Junta Preparatoria, Kenji Fujimori, quien además aprovechó la ocasión para pronunciar un discurso, cosa insólita en estos... Y ayer lo comentamos, en ¿no? estos trances, sí. Sí, comentamos que algo así iba a suceder porque ya se había adelantado. Y, digamos, hecho o circunstancia que ha sido criticada por representantes de algunas de las otras bancadas por considerar que al haber hecho eso faltó al reglamento del Congreso. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo y luego las críticas y otros incidentes que se produjeron durante la ceremonia de juramentación. Ha sido mi decisión apartarme voluntariamente de la tradición parlamentaria para que otro representante presida el Congreso. Esto precisamente para que no quede ni la sombra de una duda de la decisión de Fuerza Popular de institucionalizarse como partido y ser en el próximo quinquenio factor de estabilidad para la democracia y garantía que ésta pueda resolver efectivamente los problemas del pueblo. Es un privilegio para mí tomar hoy el juramento de honor a los 129 congresistas que el pueblo peruano ha investido como la representación nacional. ¿Cuántos minutos más tomó el señor congresista Kenji Fujimori de la ceremonia tradicional y habitual que hizo el congresista Quintanilla? ¿Usted estaba en desacuerdo? ¿Se excedió mucho? ¿Hizo algo que no debió? ¿Faltó al reglamento? Yo creo que es una falta al reglamento, pero es una falta menor, porque ciertamente, digamos, el Congreso de la República es un espacio de debate, de concertación y de llegar a acuerdos. Y lo que rige las relaciones entre sus integrantes es precisamente el reglamento. Y el reglamento contempla que esta ceremonia, presidida por la Junta Preparatoria, en este caso por el congresista más votado de la lista más votada, Kenji Fujimori, el de mayor edad y el de menor edad, solo se ciñe, digamos, a tomar juramento. No había el espacio para que ningún congresista, ni mucho menos el presidente de la Junta Preparatoria, diera un mensaje. Pero en fin, es una falta política menor y que digamos que habría que dejarla ahí con una crítica y señalar la discrepancia. Yo, la verdad, para ser sincero, respeto la posición de Alberto, pero no conozco qué artículo es el que se ha infringido en el reglamento interno. De hecho, a mí me pareció sumamente natural lo que se produjo porque estamos ante una ceremonia. Y en una ceremonia es evidente que quien preside esa ceremonia da unas palabras de inicio, da unas palabras de bienvenida. Y más bien, yo en vez de criticar que haya tomado la palabra como inicio de ceremonia, resaltaría lo que dijo. Primero, que era un honor presidir esa junta preparatoria. Segundo, que había tomado una decisión de declinar la presidencia del Congreso, algo que sí tradicionalmente se había dado. Tercero, de que reconocíamos que nosotros teníamos un gran encargo de parte de la población y que eso lo asumíamos con mucha responsabilidad a efectos de dar gobernabilidad, de formalizar o de institucionalizar el país. Y también aprovechó, y eso también lo resalto, en reconocer que es Keiko Fujimori la líder del grupo fujimorista. Y algo que a mí me tocó mucho es el hecho de que él haya reconocido el tremendo trabajo
que ha hecho su hermana en formar este gran partido que se ha convertido o es tangible, ¿no?, en el número creciente que hemos tenido de congresistas. Y finalmente pues ha celebrado y ha felicitado a los congresistas por haber logrado la curul. Entonces yo no sé qué nos llama la atención, no sé cuál es el artículo que se está infringiendo o qué es lo insólito en esto, cuando en realidad, como les digo, es una ceremonia, y al inicio de una ceremonia lo más normal es que quien preside la ceremonia dé unas palabras de bienvenida. A mí me llama la atención dos cosas que no tienen que ver con el reglamento, sino dos de los aspectos aludidos durante su discurso, digamos. Primero, que si bien lo del honor de presidir o tomarle juramento al resto de la representación nacional y las reflexiones acerca de si él iba a presidir o no el Congreso, tienen que ver con la circunstancia misma de estar asumiendo su condición de parlamentario. Las reflexiones acerca del liderazgo de Keiko Fujimori no guardan relación con el Congreso, son reflexiones políticas de otra naturaleza que tengo la impresión yo no correspondían a la circunstancia. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si uno escucha sus palabras y el sentido de su afirmación de que él no ha decidido personalmente no seguir con la tradición de que el congresista más votado sea el presidente del Congreso para evitar sombras de dudas acerca de la institucionalización del fujimorismo, yo no sé por qué asume que el hecho de que él fuese presidente del Congreso sí supondría una sombra de duda. ¿Cuál es la sombra de duda que tendríamos que temer si es que él hubiese sido presidente del Congreso? Dos temas. Primero, de que si es que correspondía o no, deben coincidir conmigo que muchas veces cuando uno está presidiendo alguna ceremonia, aprovecha para referirse a algunos temas que no necesariamente son de la ceremonia. Yo estoy plenamente seguro que si Kenji no se hubiera referido respecto al reconocimiento que hacía Keiko, a su trabajo, a la labor, a lo logrado, habría más de un periodista que ¿por qué no habló de su hermana? Exactamente, que de manera cizañosa hubiera dicho, uy, pero no mencionó a su hermana, él quiere ser la cabeza, quiere ser la cara, y eso no es así. Lo segundo es que yo no he reparado en lo que tú me dices de sombras o dudas que hubiera generado. Lo dijo, el para hecho, evitar toda sombra, cualquier sombra de duda. Yo más bien me quedo con el mensaje que él mencionaba y decía, reconozco que hay muchas personas con méritos y con muchísima más experiencia, yendo directamente evidentemente a Nos podemos quedar con eso, pero lo que yo he citado lo dijo, y entonces invoco a una reflexión. Nuevamente. Yo te diría, seamos sinceros, siempre hay una parte del periodismo que trata de generar una división. O sea, el discurso ha sido hecho para el periodismo, aparentemente. No, para la población, porque la población es la que recibe. Serán los detractores del fujimorismo. A ver, ¿qué dice el congresista? Solamente para cerrar la idea, pero a ver, la prensa plasma algo que finalmente la población lee. Entonces es bastante válido que se aproveche una oportunidad como esta para poder dar una posición distinta y que la gente pueda escuchar de primera mano que no hay un divisionismo en Fuerza Popular, que somos un partido sólido y que el liderazgo lo tiene Keiko Fujimori. El congresista Quintanilla quiere intervenir. Una primera cuestión respecto a qué artículo lo dice. El artículo 11 en la parte final da las normas cómo va a ser esta ceremonia y la ceremonia en la cual se recibe el mensaje presidencial después de que asuma la presidencia de la República. Artículo 11 del reglamento. 11 del reglamento. Dice, digamos, que ningún congresista hará uso de la palabra. Entonces, cuando dice ninguno, se refiere también al presidente de la Junta Preparatoria, porque es parte del Congreso. Pero, en fin, el otro tema, ¿qué queremos? Queremos que el Perú tenga un partidos sólidos. Y ese tono, lo digo con todo respeto a Miguel, Kenji dice, he decidido. Esa decisión le corresponde a su partido. Entonces, si quiere democratizar su partido, que tiene que haber un organismo colectivo que dirija. Yo, la verdad, después de Alberto Fujimori, Keiko y ahora Kenji, ¿quiénes son quienes dirigen el partido? ¿Quiénes son los que toman decisiones? ¿Es un partido dinástico? El Perú no necesita, digamos, un partido familiar dinástico, necesita un partido democrático. Y eso es lo que le pedimos a Fuerza Popular, como se lo pedimos a todos. Porque no olvidemos que en dos campañas sucesivas, cualquiera sea su naturaleza política en el país, se ha presentado el fujimorismo con la misma agrupación política. Siempre ha cambiado, cambio 90, nueva mayoría, vamos vecinos. ¿Eso qué refleja? Debilidad de un partido. Y nosotros sí queremos que el partido Fuerza Popular se institucionalice.
conozcamos sus organismos colectivos, que se tomen las decisiones democráticamente. Por el bien de la democracia. Disculpe, ya que hablamos de eso, congresista, ¿usted es de qué agrupación? Porque el Frente Amplio tiene varias agrupaciones políticas. Yo soy del Frente Amplio, del Partido Socialista, y tenemos un movimiento regional, Poder Democrático Regional en Puno, que nos hemos constituido formalmente en el 2002 y tenemos 14 años de hacer vida política cotidianamente. Hacer vida política es discutir y plantear soluciones a los problemas de la sociedad, y en el caso del PDR, que es un movimiento regional, a los problemas de la región de Puno. ¿Primera vez que usted se presenta al Congreso? No, yo soy ya, en este caso, vuelvo al Congreso después de 25 años. Me he presentado 3 veces. En el 85 fui elegido diputado por Izquierda Unida. ¿Por Izquierda Unida? El 90 por Izquierda Unida, hasta el golpe del 5 de abril de 92. E irónicamente nos disolvió Alberto Fujimori, y ahora recibimos la medalla ¿Por Kenji Fujimori? Por Kenji Fujimori. Por la otra generación. No, es otra generación. ¿Esas 3 veces ha sido electo y se ha presentado alguna vez en la que no ha salido electo? No me he presentado ninguna vez al Congreso. Me he presentado 4 veces a la presidencia del gobierno regional de Puno, pero no al Congreso. Esta sería la tercera, y en el gobierno regional no he tenido la suerte. Y postulando al Congreso, antes al Parlamento, en la Cámara de Diputados, sí tuve, y ahora devuelvo a tener. ¿Y al gobierno regional de Puno, disculpe, por qué movimiento? Por el Poder Democrático Regional, que es parte integrante del Partido Socialista, a su vez ahora integrante del Frente Amplio. A ver, congresista Torres, si me permiten, por supuesto. El hecho de que Kenji haya dicho he decidido, yo no lo vería como un tema que él está ahí, que dinástico, como lo mencionas, ni nada por el estilo, sino más bien que él lo que ha dicho es, oye, yo he decidido ni siquiera entrar en el tema de me pueden elegir o no me pueden elegir. O sea, simplemente no discutan la posibilidad de que yo pueda hacer, porque yo no quiero participar. Yo quiero dar un paso al costado para que se haga una elección como fue realizada en la bancada, de quién va a ser nuestra... O sea, no quiero ser ni candidato. Exactamente, a eso es lo que se ha referido. Y dar un paso al costado para ver qué candidatos son los que se podían presentar. Y en el caso de Luz Salgado, que tal como... ¿Fue elegida Luz Salgado? Por aclamación. Por aclamación. Ah, por aclamación. Hubo otros casos, o sea, sí estuvo como candidato o precandidato, digamos, el señor Galarreta, la señora Luz Salgado, Cecilia Chacón. Estuvieron como candidatos, estuvieron como voceados, para hacerlo, pero decirlo ¿cómo de esta fue por manera. aclamación? O sea, no dijo, a ver, levanten la mano, ¿cómo se fue? propuso la posibilidad de que Luz Salgado fuera la presidenta, y evidentemente todo el mundo todos. aceptó. Pero hizo no es que pusieron a varios parlamentarios. Acá tenemos una terna, elijan ustedes. Pero todos conocíamos quiénes eran los que estaban voceados. Pero, como te repito, se hizo una votación y fue por aclamación, porque la totalidad, por unanimidad, Luz Salgado salió la elegida. Eso como primer punto. Y lo segundo punto es que, sí, pues, nosotros estamos yendo por la institucionalización del partido, es cierto. Uno de los graves errores del fujimorismo, y en eso coincido, Alberto, era de que veníamos cambiando constantemente de partidos políticos. Pero eso ha sido una de las grandes metas que ha logrado Keiko en los últimos años, en consolidar un solo partido. Y es algo que nosotros los invitamos, por supuesto, a ustedes a hacerlo. De hecho, hoy día me llamó la atención, leí un artículo de Pedro Franque, me parece, en donde reconocía que Frente Amplio era informal, ¿no? Que estaban dentro de la informalidad y que aspiraban pues a esa formalidad para tener un crecimiento adecuado. Y en efecto, nosotros lo invitamos a hacer exactamente lo que nosotros hemos hecho en los últimos años, y lo que ha hecho Keiko de una manera espectacular, que ha sido institucionalizar un partido que vaya más allá de los apellidos y que dé oportunidades para las nuevas generaciones. Si me permiten, aquí el congresista, no, ya no es congresista, ¿no? Pedro Espadaro, ya hoy día somos los nuevos, el ex congresista Pedro Espadaro. No, todavía es congresista. Sí, ¿no? Este es un momento raro en el cual el Perú tiene 260 congresistas. Me muero. Hasta el 26. Por favor, no se multiplique. Bueno, aquel congresista Espadaro nos está viendo, lo saludamos, y nos dice que en el 2001 Anel Townsend hizo uso de la palabra, y nos ha posteado ahí justo el texto de Anel Townsend. Dice: me tomo la licencia de reafirmarme nuevamente en la confianza que nos ha dado el pueblo, ¿no? En la inspiración, etcétera, etcétera. Ahí está el discurso. Bueno, los errores del pasado no justifican los del presente, ¿no? Hay que respetar. Si alguien violó, entonces sus hijos van a violar también en un reglamento. Pero en todo caso, digamos, es la primera vez que se institucionalizaría Fuerza Popular. Es la primera elección que participa. Ojalá en la próxima tengan el mismo nombre. Seguramente. Ojalá tengan el mismo nombre, ¿no? Porque, digamos, si van a cambiar después, digamos, por conveniencia o no. Porque recordemos que la debilidad de los partidos, incluido la izquierda, en la Acción Popular, todos los partidos del país, tenemos la debilidad porque hay una legislación que ha priorizado la dispersión, prioriza la actividad política como una inversión.
Eso es la actual legislación electoral que hay que modificar, hay que institucionalizar. Eso tiene que ver con la ley contra el transfugismo, la ley del financiamiento de la actividad pública política de los partidos, el problema de la alternancia, la no reelección, etcétera, etcétera. Eso tiene que verse. Y eso, en la actual legislación, lamentablemente le heredamos desde 1990-92 con el gobierno, con todo respeto, de Alberto Fujimori. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que tener partidos democráticos, sólidos, que no obedezcan, digamos, simplemente a la presencia de un grupo de personas, mucho menos de una familia, ¿no? Pero no habló de Alberto Fujimori, no mencionó a Alberto Fujimori, Kenji, ¿no es cierto? No. Pero sí hubo alusiones al fujimorismo. Así es. Bastantes. Y también a Alberto Fujimori. Vamos a hablar de eso después de la pausa. Así es. Otros congresistas aprovecharon la circunstancia del juramento para incluir temas políticos en la fórmula que utilizaron, pero de eso vamos a hablar cuando volvamos a la pausa. Muy bien, mencionábamos que algunos parlamentarios durante su juramentación hicieron alusión en algunos casos de el fujimorismo y otros puntualmente a Alberto Fujimori. Y no fue el hijo del expresidente precisamente. Vamos a escuchar primero a Marisa Glave, que es lo que dijo cuando dijo sí juro. Por quienes lucharon por un país con justicia y con libertad, porque nunca más una mujer sea esterilizada en contra de su voluntad, ni Levantó el puño en alto al final, y porque no existe una mujer esterilizada nunca más, es lo que ha dicho Marisa Glave en el momento de su juramentación frente a Kenji Fujimori. Recibe el aplauso de su bancada. Sino que la nación se lo demanda. Y recibe la medalla de parte de Kenji Fujimori. Cada quien, como ya seguro lo va a recordar el ex oficial mayor, puede jurar por lo que quiere en realidad, y ahí es lo que ha hecho la congresista Marisa Glave, y el saludo de parte. No se pudo escuchar el final por la cantidad de arengas a favor y en contra de Marisa Glave, no se pudo escuchar. Pide saludo a la cámara, a saludo también a sus familiares que están cerca. Fue la juramentación. por la memoria de Pedro Huilca, de los estudiantes asesinados y por todas las víctimas de la dictadura fujimorista. Escucha Pedro Huilca presente en el hemiciclo del Congreso. Prácticamente un enfrentamiento de arengas, y se está acercando Marco Arana con Marisa Glave al centro del hemiciclo para felicitar a Indira Huilca y saludarla. Esta es una competencia de arenga, como mencionaba. Y de abucheos también, ¿no? ¿Se coordinó esto de que el congresista Pasa sea el que, digamos, le levantara el brazo a los parlamentarios de Frente Amplio y no los otros dos congresistas que estaban ahí también en la Junta Preparatoria, y luego el señor Kenji Fujimori lo mismo con sus Nosotros colegas? hemos tomado la decisión en el Frente Amplio de pedirle a la Oficialía Mayor y a la Junta Preparatorias de no jurar ante Kenji Fujimori. ¿Por qué? Porque Kenji Fujimori significa el fujimorismo tradicional, ese fujimorismo que cerró el Congreso el 5 de abril de 1992. Y a propósito, yo en ese entonces estaba de segundo secretario de la Cámara de Diputados, cuando se produjo la disolución o golpe de autogolpe de Estado, que es un hecho absolutamente antidemocrático, que fue un hecho absolutamente antidemocrático. Entonces, Ilegal. Nosotros planteamos de que, haciendo uso del reglamento, porque el reglamento también dice que los congresistas para asumir el cargo deben jurar, no dicen ante quién, jurar simplemente. Pero señala quién tomará el juramento. No dice que, no dice. Sí. En el mismo artículo, líneas abajo, dice: el presidente de la República prestará juramento ante el presidente del Congreso, y dice ante el presidente del Congreso, y cuando dice la fórmula ante quién se va a jurar en la Junta Preparatoria, dice prestarán juramento. El juramento es un hecho personal, uno puede jurar. ¿Y por qué le dijeron que no Dios. Entonces? En mi opinión, ahí... No me diga que fue el fujimorismo, sí. No, Ya. en forma arbitraria, una interpretación equivocada, pero... ¿Pero de quién?
Finalmente, el oficial mayor, me imagino disculpa un momento, tiene que porque ver hay las cuestiones declaraciones del reglamentarias. presidente electo que vamos a recoger en este momento. Sí, y no, luego un continuamos. paréntesis, rapidito. A favor del arresto domiciliario, dice que eso es lo que le correspondería a Fujimori. Bueno, esa es la opinión de ella, que también es la mía. ¿Cómo materia? O sea, ¿es posible que sea arreglado? Perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Siente algún tipo de presión al referirse a ese tema, el tema del indulto? Por ejemplo? Ninguna. Ya, nada. Ninguna presión. Entrego el trabajo del equipo juntos con PPK. Ya. Léalo, es una opción muy valiosa. Ya. Es para usted, Ya, con mucho cariño. ya, Nos gracias. vemos. Ya. Bien. No pudimos entender, no quiso hablar ahora. Está bien. Parece que le preguntaban algo relacionado con la eventual prisión domiciliaria o arresto domiciliario, pero en fin, no tenemos todo el contexto. Sí. Perdonen ustedes, entonces volvemos a lo que congresista estábamos. Quintanilla, yo le preguntaba, y entonces, si usted dice que sí era posible, ¿por qué les dijeron que no? La oficialía mayor, me imagino que está un poquito más empapada que los congresistas en general. ¿o no? Yo creo que había un error de interpretación, pero en todo caso, y vuelvo a reseñar lo que dije al comienzo, estos son errores políticos menores. O sea, digamos, hay que señalar el error, pero tampoco vamos a hacer cuestión de Estado. Pues si decíamos la cuestión de Estado, no jurábamos ante Kenji y nos retirábamos del Congreso. Y a propósito, los integrantes del Frente Amplio hemos jurado ante la patria, ante el Perú y ante otras invocaciones cada uno. No hemos jurado ante Kenji Fujimori. O sea, ¿Y por qué hemos para dicho usted precisamente- Kenji Fujimori representa el antiguo Fujimorismo? Porque es parte del antiguo Fujimorismo, ese Fujimorismo... ¿Pero por qué? Porque es muy joven. Entonces le No, pregunto no solo- por qué, no solo por ser sus electo, pero, declaraciones, digamos, por su forma de si tú actuar, vas a- ¿por qué? Por las posiciones políticas que tiene, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones La concepción políticas? dinástica de la política, o sea, el Fujimorismo es Alberto Fujimori, la heredera es Keiko Fujimori, ahora pretendía O sea, ser- digamos, los Fujimori en general, cada vez que hagan política, digamos, porque no sabemos, pueden haber otros Fujimoris que más adelante quieran hacer política, ustedes siempre van a estar en contra porque son como que el antiguo Fujimorismo. Yo pregunté en antes, ¿quiénes son quienes dirigen colectivamente Fuerza Popular? Que yo sepa, Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, otro nombre. Tú debes saber. A ver, algún bueno, nombre. traslademos la No hay. pregunta que seguramente el Tiene un congresista Torres secretario general, me imagino, debe ¿no? saber quién es secretario general. Tiene quiénes que son. haber una actividad política colectiva. Ok, vamos a Que escuchar al digamos, el congresista Congreso Torres. reunido en tal oportunidad con tantos delegados tomó tal decisión. No que Kenji Fujimori dice, he decidido ya no postular a la presidencia del Congreso, he decidido no postular el 21, o dijo, y si no sale elegida Keiko, yo voy a ser el candidato del 21. Pero claro, eso ya. Yo diría, yo voy a postular al interior para qué buscar la elección como candidato, o sea, referirse a lo colectivo. ¿Por qué? La política es colectiva, la política, ¿cuál es el objeto de la política? Es resolver los problemas de la sociedad en su conjunto. Y la actividad política tiene que ser, por esencia, colectiva. Ok, vamos a ver que Sí, el Alberto, congresista pero- Torres, que es el que puede responder. Sí, pero a mí me llama mucho la atención lo que está diciendo porque, a ver, sí, es colectiva la política, por supuesto que sí, pero parte de una decisión personal. No creo que usted colectivamente lo hayan obligado a presentarse al Congreso. Entonces, si Kenji no quería presentarse a la presidencia del Congreso y no quería presentarse como candidato, partía de una decisión de él. Si él no quiere ser el candidato, como ya lo señaló al 2021, parte de él. Nosotros no lo podemos obligar. Y me llama la atención que me habla de este tema dinástico. Primero porque, como estaba diciendo Verónica, Kenji tenía, si yo no mal recuerdo, al momento del lastimoso cierre del Congreso, 12 años. Entonces, responsabilizarlo a él de los hechos que se hicieron cuando él tenía 12 años, me llama mucho la atención. Y además, que acaba de él hacer un gesto que rompe con la tesis que está sosteniendo, porque él está diciendo, oye, acá el partido no es de los Fujimori. ¿Quiénes no son? es porque yo tenga ni siquiera la mayor votación, el hecho de que vaya a tener que presidir el Congreso, me pongo al costado. Oye, y aparece una Luz Salgado, en donde, como les digo, por aclamación,
resulta puede ser la candidata para nosotros para la presidencia. Que Luz Salgado podría decir, digo yo, el congresista Quintanilla, que sí representa el antiguo fujimorismo, por lo menos porque lo hemos visto en los 90, entonces podría ser, pero Kenji Fujimori no entiendo por qué. En lo personal, que Luz lo que representa es lealtad, lo que representa es experiencia, lo que representa es una persona... Es una persona que si bien ha nacido en el antiguo fujimorismo, ha venido avanzando en su forma de meditar, de pensar las cosas. ¿Y quiénes son los dirigentes? Porque también el congresista Quintanilla se pregunta, además de Keiko y de Kenji, ¿quiénes más dirigen Fuerza Popular? José Klimper. ¿Sigue siendo el secretario general? Sí, está José Klimper, está Úrsula Letona, está Pierre Figari. No, Ramírez no, pues si Ramírez renunció, ¿no se acuerda? Renunció, pero digamos ya... renunció al partido incluso. Renunció al partido, perdóneme Alberto, yo estoy seguro que usted sí escucha las noticias y usted sabe que él dio un paso al costado, renunció a la Secretaría General y como él se había inscrito en el partido inmediatamente con su nombramiento como secretario, inmediatamente se apartó del partido. Entonces la pregunta que está haciendo ahorita es totalmente innecesaria. Usted sabe que no está. El que está ahorita como secretario es el señor José Klimper. ¿Y la señora Letona qué cargo tiene? Me parece que es de Relaciones Internacionales. No te sabría decir con precisión, pero sé que están formando Pierre Figari, Adriana, José Klimper. Yo la verdad es que, y siempre lo he señalado, soy un invitado en el partido. Aspiro sí en los próximos meses poder inscribirme dentro de Fuerza Popular y seguro estar mucho más empapado de todo lo que es. No le han cerrado la lista para inscribirse. No digo porque el Frente Amplio, como ya han cerrado. Sí, han cerrado. Claro, acá está bien abierto en realidad. Ahora, a propósito de lanzar candidaturas prescindiendo de las competencias internas. De que los elijan. Claro, y yo quiero recordar también lo que dijo en Tacna la señora Verónica Mendoza. Dijo, luego de la segunda vuelta, dijo, desde aquí, desde Tacna, desde donde comienza la patria, comenzamos el proceso de afiliación al Frente Amplio, cosa que está en dificultades en este momento. Pues llegaremos a la presidencia de la República y a Palacio de Gobierno en el 2021. A la presidencia puede entenderse que se refiere al partido, pero a Palacio llega una persona y está diciendo que va a ser ella, llegaremos, primera persona del plural. No ha dicho vamos a presentarnos dentro del Frente Amplio para competir con los otros candidatos y en consecuencia llegaremos. De manera que si se concede la licencia de dar por supuesta la competencia interna en un caso, tiene que concedérsela también en el otro. Bueno, pero como tú bien has señalado, Verónica dice llegaremos, habla de plural. Pero a Palacio no llega una multitud, llega una persona. Pero está reflejando una decisión y una voluntad y un mensaje que es una decisión colectiva. Cuando yo digo mi representación en Puno no es de Alberto Quintanilla, es la representación de Poder Democrático Regional del Frente Amplio Puno. Puede decir llegaremos al poder, pero llegaremos a Palacio es, digamos, una experiencia individual, me parece. No porque el ejercicio de un cargo público sea individual, convierte a la política en una actividad individual. Sigue siendo... Entonces, cuando habla Kenji, sí nos restringimos al plano individual. Cuando habla Verónica Mendoza, tenemos que entender que hay una personalidad colectiva. Pero que si tú ves el mensaje, o sea, Kenji habla en primera persona y llegaremos en primera persona del plural. Y Verónica habla en primera persona en plural. Sí, pero además hay otra cosa. El Frente Amplio tiene un montón de problemas que son públicos y otros no son públicos, pero estamos construyendo una actividad colectiva. Sí. Pero recuerda tú que Verónica Mendoza fue elegida candidata a la presidencia en comicios internos. Sí, eso fue en las elecciones pasadas. Estamos hablando del proceso, el proceso que tenemos por delante para dentro de 5 años. El Frente Amplio, sí. Si se mantiene como tal, que todos queremos y se democratice más de lo que es todavía, va a haber elecciones internas para elegir. Entonces ahí tomaremos nuevamente entre Marco Arana y la verdad es que yo escucho esas palabras de Verónica Mendoza y entiendo que se da por sentado que eso ocurrirá. Lo que no entiendo es por qué no se puede dar por sentado también que en el fujimorismo eso podrá ocurrir. Es que tú encuentras en el Frente Amplio que te pueden decir en el Congreso del Frente Amplio en tal oportunidad se tomó tales decisiones y en un Congreso es pluralidad. Te hablamos de, hubo comicios primarios internos donde ganó Verónica Mendoza y derrotó a Marco Arana y había otros 4 o 5 candidatos más. Sí. Hablamos de procesos internos para la elección de candidatos y ahí no ha habido discrepancias, problemas como en todo proceso democrático, pero ha habido procesos democráticos. Yo le pregunto, ¿ha habido algo similar en Fuerza Popular? ¿Algún evento de elecciones primarias abiertas, elecciones? ¿O ha sido una fórmula que utilizan muchos partidos? Se reúnen 6 y 7, que es la comisión a la cual le han delegado la facultad de decidir. Eso es antidemocracia. Y lo que hace daño
a la vida política del país es no tener instituciones políticas democráticas. Y que responde el congresista Torres Pérez a la pausa. Sí. Yo creo que no podemos decir que es antidemocrático cumplir con la ley general de elecciones, ¿no? En la cual, o la ley de partidos políticos, en la cual precisa que a través de los delegados se puede escoger la plancha presidencial, la lista congresal y todo lo demás. A mí lo que me parece, citando nuevamente a Pedro Franque, es que lo que ustedes están viviendo es una informalidad dentro de su grupo. De hecho, me llama la atención, por ejemplo, Alberto, que menciones que ustedes pidieron a oficialía no juramentar entre Kenji. Cuando yo he escuchado a Maritza, y espero no estarme equivocando, he escuchado a Maritza decir que ellos nunca lo solicitaron y de que eso en realidad eran voladas que habían por ahí. Entonces, acá hay dos yo escuché a la señora Arana decir que hizo una consulta protocolo. No, y yo le escuché a Maritza decir de que no habían consultado nada y de que ellos iban a juramentar de todas maneras. Entonces, me llama la atención ese tipo de aspectos. Y me llama más la atención aún, y permítanme compartirlo con ustedes, que se enfoque lo que ha sucedido el día de hoy desde las perspectivas negativas, pero no hemos hablado desde la perspectiva positiva. Y, por ejemplo, hubo un gesto muy importante que a mí me gustaría resaltarlo y compartirlo, y es que cuando empezó la juramentación, primero con la Junta Preparatoria, el fujimorismo se levantó un gesto evidentemente de respeto hacia la juramentación de Kenji. Lo mismo hizo respecto de José Marvin Palma, pero también lo mismo hizo con el congresista Apaza. Y de ahí decidimos hacerlo ante todos los congresistas. Y eso fue una iniciativa del fujimorismo, porque nosotros lo que queríamos demostrar era seriedad, respeto. Un gesto de que, oye, no puedes separar las formas de pensar, pero estamos ante una ceremonia en la cual merecemos el respeto cada uno de los que vamos a juramentar. Entonces no habría que pifiar tampoco, ¿no? ¿Perdón? Tampoco habría que abuchar ni pifiar, y eso vale para todos los representantes que incidieron en esa práctica. Y de hecho, Mario, te invito a revisar los videos y te podría decir, no tengo ojos por todos lados, pero te podría decir casi el 100% con seguridad que no fueron, que los congresistas no fueron. Muy bien, ojalá. O sea, cuando estuvieron hablando sobre las esterilizaciones forzadas, sobre lo de Pedro Wilca, ¿quién decía? Señores, en las tribunas había gran cantidad de personas. Fíjense ustedes en la actitud de los congresistas. Yo les invito a hacerlos. Un reto ahora para nuestros camarógrafos. Porque yo creo que no han sido los fujimoristas los que han pifiado ni a Marisa Glave ni a Indira Wilca. No, y eso que lo que tiene que resaltar en realidad es que mientras ellos han ido al choque, nosotros hemos ido más bien hacia un mensaje de tolerancia, hacia un mensaje de reconciliación, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Muy bien, tenemos que ir a una pausa y vamos a volver con lo que ha anunciado el congresista de Fuerza Popular, precisamente Guillermo Bocángel, a propósito de su intención de presentar un proyecto de ley para que las personas mayores que están cumpliendo una condena puedan cumplirla en su domicilio. Volvemos con él. Muy bien, el congresista de Fuerza Popular, Guillermo Bocángel, ha anunciado su intención de presentar un proyecto de ley como iniciativa personal, o sea, no es un proyecto de la bancada, para permitir que los presos de avanzada edad cumplan su condena en sus domicilios. Esto de acá, por supuesto, comprendería la situación de Alberto Fujimori y se entiende que esa es una de las intenciones que lo anima. Esto está, o lo ha dicho, en el semanario Hildebrand en sus 13, donde hay declaraciones de este congresista ahora ya juramentado, que ha dicho que va a solicitarle al INPE un registro de todos los presos que se encuentran en esa condición. De otro lado hay otra iniciativa, no una iniciativa, sino una expresión también dentro de los juramentos de la congresista de Fuerza Popular, Tamar Arimbongo, que juró por el indulto humanitario de Alberto Fujimori, de manera que este tema sigue de todas maneras flotando en el ambiente político y dentro de la bancada. ¿Le escuchamos primero a la congresista? Sí, vamos con la marcha. Primero nos dicen, hay una marcha precisamente a favor... Pero que no la ha convocado Fuerza Popular, sino unas bases distritales, del entiendo. Indulto a Alberto Fujimori. Ahí está nuestra compañera Lourdes Paucar. Lourdes. Bueno, creo que ya llegaron a la Plaza San Martín, ¿no es cierto? Por lo menos tenemos ahí una toma de algunas personas. A lo largo de la tarde hemos tratado de reconocer si hay algún rostro, ¿no es cierto?, conocido del fujimorismo, pero la verdad es que no hay muchas personas, es cierto, hay algunos más. Se ha tratado de conversar con alguno de ellos, no hay un representante de la dirigencia de Fuerza Popular, pero esto es entonces la marcha a favor del indulto de Alberto Fujimori. Sí, Lourdes.
urbanidad hasta aquí. Ha pasado por Wilson, Colmenas, en la Plaza San Martín, que originalmente era el punto previsto para la partida de esta movilización, que coincide con la fecha de juramentación de los congresistas. De momento no hemos visto todavía a ningún congresista fujimorista ni ninguna de las grandes figuras de ese partido acá. Sin embargo, nosotros buscaremos conversar con el líder de esta movilización y ver qué otros planes tiene en mente o si tiene previsto, en todo caso, presentar alguna iniciativa ciudadana con la finalidad de lograr la libertad del expresidente actualmente encarcelado en la DIROA. Vamos a ver si podemos conversar con alguien. Todos somos líderes acá. Todos somos líderes, porque todos somos del pueblo. Luchamos contra el terrorismo. Fujimori combatió el terrorismo, derrotó el terrorismo y mira cómo estaba, acabó preso. Y no puede ser posible. ¿De dónde? Nosotros, yo vengo de Guarochirí, vengo por Fujimori, vengo solo, he salido de trabajar y he venido acá a acompañar a los fujimoristas. Porque a mi familia la mataron en Ayacucho, en Huancavelica. Por eso que yo pido la libertad de Fujimori, no el terrorismo. ¡Viva el Perú! ¡Viva la paz! ¡Abajo la Verónica! Pueden ver que hay policías a los lados de la Plaza San Martín vigilando que efectivamente esta movilización se realice de manera pacífica. Hasta ahora no ha habido mayores problemas, se han movilizado por diversas calles sin causar ningún tipo de... Al parecer no hay un líder, lo hemos estado buscando, un líder de la marcha, todavía no hemos encontrado a uno. Lourdes, ¿no te escucha? Ver que hay bastante organización, se ¿Los escucha, Lourdes? Las polos, banners entre los participantes. ¿Cuántas personas habrá, más o menos? Porque de esta toma de piso no se puede ver, ¿no? Claro, además están marchando literalmente. Por los costados, por los habría que ver accesos. hasta dónde se extiende la marcha. Bueno. Muy bien. Hacía muchos años que no escuchábamos el baile del chino, ¿no? ¿Qué nos dice el congresista Miki Torres? ¿Quiénes son los que están marchando acá? Bueno, ustedes lo han señalado, ¿no? Son personas que voluntariamente se han organizado para poder hacer esta marcha. Pero alguien tiene que convocar. Seguramente debe haber personas que tienen la iniciativa de hacerlo, pero que no han salido del partido. Pero tienen pancartas y organizados. ¿Específica de parte de ustedes de no ir a los congresistas? No, en lo absoluto, porque podríamos ser libres de hacerlo. Sí, claro que podrían, pero como no están, pregunto, llama la atención. No ha habido ninguna indicación al respecto. Sí. Lo que, bueno, refiriéndome un poquito a lo que me han señalado respecto al congresista Guillermo Bocángel, lo primero es que yo tomo con pinzas verdaderamente lo que ese semanario dice. O sea, porque si a mí me dicen de que eso es lo que dijo el congresista Bocángel, la verdad es que preferiría verlo directamente. Hoy no han tenido oportunidad de hablar con él. No he tenido oportunidad de hablar con él, pero en el peor de los casos, imaginemos que eso lo haya señalado él, no pasaría de ser una iniciativa netamente personal y que no va a tener ningún tipo de consecuencia o de consideración dentro del partido. El partido ha sido muy claro en este sentido y la verdad es que estamos dando vueltas en un círculo de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos dicho, no es una posición del partido que no vamos a utilizar iniciativas legislativas para poder dar algún tipo de... Ya, pero quien abre la discusión nuevamente es un integrante de la bancada. O sea, que no es que desde afuera los petardean, sino que dan la instrucción y de pronto una voz interna dice... Si somos justos y precisos, quien abre el tema ha sido el presidente electo, ¿no? Señor Kuczynski. No. ¿Sí? ¿Por qué? No, porque el congresista Gagó lo mencionó en radio y dijo que él consideraba que sería un buen gesto hacia la reconciliación, que el discurso... Tienes razón, Mario, tienes razón totalmente. No recordaba lo de Gagó. Tienes razón totalmente. Pero vuelvo al mismo tema. Serían temas netamente personales. Para que una iniciativa de un congresista tenga un mayor trámite, necesita la firma de los voceros. Y los voceros responden a la bancada. En nuestro caso es una bancada muy disciplinada. Nosotros hemos tomado una decisión, y yo he escuchado a los voceros, volver a repetir la posición que nosotros hemos adoptado, que es no generar un proyecto de ley en beneficio. Que estamos dando vuelta en círculos, yo lo que retrucaba eso es que esos círculos siguen girando por iniciativas que vienen desde dentro del Fujimorismo. Es probable. O sea, es probable, ¿por qué? Porque a las personas, tal como lo dijo Alberto, tú no les puedes cerrar la boca. Por supuesto. Hay
personas como esta congresista Tamar, ¿no? Que decidió juramentar por la libertad de Fujimori y por la reconciliación, ¿no? Nos olvidamos de la otra parte, y por la reconciliación. Pero, claro, cada uno es libre de hablar y de decir las cosas que uno piense. Que eso vaya a prosperar, que eso vaya a ser o formar parte de la posición del partido, estamos en dos escenarios totalmente distintos. ¿Qué dice el congresista Quintanilla? Bueno, yo quiero empezar esta intervención señalando que de ninguna manera me alegra la prisión de Alberto Fujimori. Yo creo que es una lástima que cualquier ciudadano suba a prisión. Pero también tenemos que entender que parte de la necesidad del país es combatir la corrupción. Y la corrupción en el país está tan enraizada que viene desde arriba. Un ejemplo. El gobierno que está saliendo de Ollantumala con Nadine Heredia, si ellos hubiesen dado el ejemplo de combatir la corrupción, por ejemplo, aceptando que se levante el secreto bancario, que se intervengan las cuentas de Nadine Heredia sin poner ningún obstáculo, hubiesen dado un buen ejemplo para combatir la corrupción. Y en este caso, las iniciativas que han mencionado de uno de los congresistas hasta la fecha en forma individual, como señala Miguel, obedece a una situación concreta de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori podría en un momento dado merecer un indulto humanitario. Hay una reglamentación respecto a eso, ¿no? Razones de salud, etcétera. Pero ¿qué podemos pensar las 2 o 3 veces que se han intentado indultos humanitarios cuando se le trasladaba donde está el penal de la Diroes a una clínica prácticamente moribundo, y a la semana estaba, digamos, nuevamente haciendo campaña a través de las facilidades que tiene la Diroes? Eso no es ser igual ante la ley. Discutamos todo el problema penitenciario del país. Discutamos si los presos pueden ser trasladados a Chayapalca, en el caso de Puno. Yo sostengo que hay una transgresión a un principio penitenciario en la cual dice que los presos deben cumplir sus condenas en el lugar cercano, en penales cercanos al lugar habitual de su residencia. Sí. Y los mandan a Puno. Y Keiko en su campaña ofrecía mandar más presos a Puno. Nosotros en Puno nos oponemos, por ejemplo, a esa medida. Nosotros, los puneños, no somos una zona de castigo. Nosotros vivimos felices a 4.000 metros de altura, con el frío, etcétera. No nos van a mandar, digamos, cada que quieren sancionar a alguien a Chayapalca, a Gallanamayo. Entonces discutamos ese problema no a partir de qué hacemos con Fujimori, sino discutamos el tema qué hacemos con el sistema penitenciario del país. Discutamos qué hacemos con la inseguridad ciudadana, con la comisión de delitos, con un poder judicial que demora años de años un proceso. Muy bien. Bien, congresista. Vamos a hablar de eso de todas maneras. Es un tema complejísimo, la inseguridad y el tema penitenciario, carcelario. Pero ahora tenemos que ir a una pausa rapidito, porque venimos justo con temas judiciales y políticos del señor Acuña y la señora Mendoza. Volvemos. Muy bien, por un lado el Poder Judicial hoy día decidió finalmente abrir proceso a el ex candidato presidencial César Acuña por la acusación de la Fiscalía de que él plagió la obra, el libro del profesor Otoniel Alvarado, Política Educativa. Como ustedes saben, ese libro fue publicado originalmente con el nombre del señor Otoniel Alvarado. Luego, en sucesivas reediciones, primero apareció al lado del nombre del profesor Alvarado el de Acuña, y luego, más adelante, desapareció el nombre del señor Alvarado y apareció solamente el nombre del señor Acuña. Esto es entendido como plagio y bueno, la Fiscalía primero investigó el asunto, consideró que había que acusarlo y el Poder Judicial finalmente ha encontrado mérito a esa reflexión de la Fiscalía. Ayer hablamos largamente de eso. De otro lado también la Fiscalía ha citado a la ex candidata del Frente Amplio, la ex candidata presidencial, Verónica Mendoza, para que declare acerca del financiamiento del Partido Nacionalista en las campañas anteriores, sobre todo. Como ustedes saben, Verónica Mendoza fue asistente, secretaria de Nadine Heredia y viajó con ella a muchos lugares, y hay toda una discusión acerca de un apunte en una de las agendas con un trazo que parece al suyo, según algunos peritos, digamos, apreciaciones preliminares han dicho que parece la letra de ella, no ha habido tal cosa como una pericia grafotécnica propiamente dicha al respecto, pero sobre todo eso es que tiene que declarar Verónica Mendoza, porque esa anotación en particular es
a propósito de un número de cuenta donde el nacionalismo recibió dinero, sobre todo. Y hay correos electrónicos también de ella dirigidos a nacionalistas con ese número de cuenta. Así o sea es. que ella tenía conocimiento, por lo menos, ¿no es cierto? Bueno, está cumpliendo la señora Mendoza, congresista Quintanilla, con lo que dijo: cuando el Ministerio Público lo requiera, voy a asistir, ¿no es cierto? Me imagino, para poder esclarecer estos hechos. Yo estoy totalmente de acuerdo que ella dé todas las facilidades para que le investigue. Creo que la necesidad de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y no porque seamos ex candidatos o funcionarios públicos o congresistas no lo van a hacer. Creo que Verónica Mendoza, yo la felicito, ha manifestado su decisión de dar todas las facilidades. Espero que lo haga, estoy convencido que lo va a hacer. Y eso es lo mejor para el país, que se esclarezca. Como lo mismo también aprovecho para decir, digamos, que Gregorio Santos debería ser juzgado lo antes posible. No puedes tú darle 14 meses, luego ampliar 11 más y ahora 7 más y después cuando acabe van a decir, pero digamos que debe ser juzgado con prontitud. Justicia que tarda no es justicia. Ahora, lo inquietante en el caso de Verónica Mendoza es que ella originalmente negó tajantemente que esa anotación fuera suya, y luego el semanario Hildebrand en sus 13, que tan poca credibilidad le merece al en eso no creo que Torres, tanto, en eso no tanto. Le extrajo esta... Eso también es una entrevista. Pero no lo ponen en comillas ni nada por el estilo. Sí, lo ponen en comillas. De Bocángel no. ¿No? No, bueno, no lo ponen en comillas. En fin, entonces le extraen esta declaración a Verónica Mendoza, donde dice, bueno, ahora que me lo preguntas así, en realidad sí podría haber sido una anotación mía, es decir, como... Puedo haber escrito alguna vez, claro, ¿no? Pero no lo recuerdo. Como daría la impresión preparando el escenario para cambiar de versión, porque de ninguna manera, bueno, ahora que me lo preguntas así, sí sería posible, hay pues una mutación, ¿o no? Sí, yo en realidad coincido con Alberto en el sentido de que la justicia tiene que ser igual para todos. Si no es igual para todos, evidentemente vamos a generar un conflicto en la sociedad en el cual van a pensar que las personas se meten en la política única y exclusivamente para escaparse de la justicia. Incluso el propio Acuña, perdonen que yo regrese un ratito al tema de Acuña, pero es importante que nosotros veamos que no solamente lo del doctor Otoniel está en cuestión. Acuérdense que tenemos acá dos temas adicionales, que es la tesis allá en España, me parece, y la tesis en la Universidad de Lima, en donde también se va a tener que llegar hasta el final para conocer qué es lo que sucedió. Y yo creo que es lo más adecuado, sobre todo pensando en los alumnos, en los jóvenes que tienen que tener una imagen clara de qué es lo que sí se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. En el caso de la señora Verónica, sí, pues yo también recuerdo clarísimo que se le entrevistó y que luego ella también ratificó que sí podía hacer su letra, cuando inicialmente lo negó categóricamente. Yo en algún momento incluso dije, me parece que se pegó mucho a la señora Nadine, que aprendió mucho de la señora Nadine, porque la historia de la señora Nadine fue exactamente la misma, acuérdense, no es mi letra, no son mis agendas, y luego terminó reconociéndolo. Entonces la señora Verónica parecería que va por el mismo rumbo. Sea como fuera, evidentemente, enhorabuena si es que va a dar todas las facilidades a la Fiscalía, y sobre todo con el fin de poder esclarecer si hubo o no hubo financiamiento de parte de países extranjeros en una elección interna como la peruana. Ahora, hablando de comillas, sí sale entre comillas. Sí se dan las condiciones. Si se dan las condiciones, voy a presentar el proyecto de ley, sostuvo el legislador, etcétera, etcétera. Se dan las condiciones. No, ya, pero estábamos discutiendo si era una declaración expresa. Pero si se dan las condiciones, ahí le van a hacer bullying seguramente en la bancada, no lo van a dejar que vuelva a estar con el papel ahí tirado, no, se lo van a quitar para no seguir hablando de Alberto Fujimori. ¿Está siguiendo los pasos de Nadine Heredia, la señora Verónica Mendoza, así como ha dicho aquí el congresista Torres? Yo no comparto que esté siguiendo los pasos, pero lo que yo sí ratifico es que ella tiene la obligación, como cualquier ciudadana, de someterse y dar facilidades a la justicia. ¿Le pareció a usted que cambió de versión Verónica Mendoza con esas declaraciones o no? Yo no ha cambiado todavía. Todavía, si es que se quiere decir, digamos, que ha cambiado, o sea, no ha cambiado. De negarlo tajantemente a admitir la posibilidad hay un cambio. Pero esperemos, digamos, el esclarecimiento. Y vuelvo a repetir, o sea, yo no voy a ni aconsejarle ni decirle que si tiene que ponga alguna dificultad a la investigación, porque todos debemos ser iguales ante la ley. Como todos debemos recibir también, cuando somos condenados, el mismo trato en la cárcel. Alberto Fujimori tiene una situación de absoluto privilegio en la IROES, ¿no es cierto?, en relación a los otros presos. Debería ir a un penal común. Debería ir a un penal donde leen todas las seguridades del caso. ¿Cómo cuál, por ejemplo?
Bueno, yo no conozco los penales, hace tiempo que no lo visito, pero digamos, podría ser, digamos, Piedra Gordas, no sé cuál es otro, pero tiene que haber ahí un trato justo a una persona, a un ciudadano, como cualquiera lo debe merecer. ¿Como expresidente o no? Y darle algún tratamiento como expresidente, pero el trato que se le da en la DIROE me parece realmente excesivo. Tenemos que ir a una pausa. Una pausa más. Rapidito, volvemos. Bueno, el expresidente Toledo no podrá vender, alquilar, no va a poder disponer de su inmueble en Camacho porque el Poder Judicial ha decidido que embargarlo. No es que se lo va a quitar todavía, es un embargo preventivo, ¿no es cierto, doctor? El doctor Torres seguramente debe saber más estos términos, pero es así, ¿no? No es que no es que están votando y ya se va a quedar el Poder Judicial con su inmueble, pero no va a poder venderlo, alquilarlo, hipotecarlo, no va a poder hacer nada, pero él sigue viviendo ahí, y esto por el caso famoso ya conocido de Ecoteva. Así es. Bueno, yo creo que esto es positivo. Pueden decir algunos que es muy largo, pero es positivo que este proceso continúe, ¿no es cierto? Y que sepamos también hasta el final cuál es la verdad que nunca el señor Toledo nos ha podido esclarecer. Bueno, yo comparto ahí la tesis republicana liberal, yo tengo una posición socialista, pero creo yo, digamos, que todos deben ser tratados, vuelvo a repetir, de forma igual. Y que la justicia en el caso de Toledo, en el caso de Nadine, en el caso de Verónica, etcétera, resuelva los problemas con las mayores facilidades del caso y lo más rápido posible. Y aprovecho para decirle aquí a nuestro querido amigo Torres. Miguel, Miguel no, sí, disculpa, Miguel Torres, en el sentido, digamos, de que no blinden a ninguno de sus congresistas. En Puno tenemos un congresista, digamos, como Moisés Mamani, que está pues, con 20.000 problemas. Entonces, ojalá, digamos, que ahora que congresistas no vayan a protegerlo con la inmunidad parlamentaria. ¿Es fujimorista? Es fujimorista, sí. Okay. Y tiene... Vamos a ir conociéndolos poco a poco. Un montón de acusaciones de falsedad en sus declaraciones, el lavado de activos, etcétera. Yo no digo que haya cometido esos delitos, pero sí, como tiene esas acusaciones y esas sospechas, tiene que dar la facilidad para que crezca. Y el Congreso y la mayoría de fujimoristas deben permitirlo. Yo espero que ustedes actúen y le levanten el fuero parlamentario a todos. No se necesita el fuero parlamentario porque son procesos anteriores a que él asuma el Congreso de la República. Tienen que levantarles... Yo tenía entendido que no, que hay varios procesos ahora que se han visto en estos últimos 5 años y si han sido delitos cometidos antes y procesos de antes de que jure... No tienen por qué levantarle ninguna inmunidad, tienen que procesarlo nomás. Ah, bueno, si lo procesan, si es así como tú dices, bienvenido. Claro. Y además, que el Poder Judicial actúe con dignidad realmente. El Poder Judicial, cuando tiene que tratar el tema de algún personaje importante económicamente o políticamente, lo hace con guantes de seda. Y cuando se trata de un ciudadano común y corriente... Brevemente, congresista Torres, para terminar, por favor. En realidad lo único que tendría que precisar es de que Fuerza Popular nunca blindó a ninguna persona. En realidad, yo lo escucho esas aseveraciones de manera reiterativa, pero yo en realidad no veo que nosotros hayamos blindado. En el caso de la señora Chacón se hizo un proceso que al final se ha archivado. Pero por ejemplo, ¿no? Para hacerlo lo más transparente posible, el caso de Keiko Fujimori, ¿cuántas veces ha sido investigada? ¿Cuántas veces ha ido a las comisiones del Congreso? ¿Cuántas veces ha ido a la Fiscalía? Y en ningún momento se le ha blindado, sino que al contrario, se ha abierto todas las posibilidades para que puedan contar con la información necesaria y que adviertan que no existe ninguna irregularidad. Respecto a mi congresista compañero de Puno, tenemos que ser cautelosos, Alberto. Yo lo invitaría a hacerlo, porque la verdad es que cuando uno entra en la política, y esto yo lo estoy advirtiendo, las acusaciones empiezan a salir por todos lados, ¿no? Y acusar es muy fácil. Acusar es muy, muy fácil. Entonces, yo sí dejaría que sea él el que evidentemente responda ante estos cuestionamientos y pueda tener una debida defensa, ¿no? Como corresponde siempre. Bueno, yo le he agregado a eso que sea rápidamente la investigación, porque tampoco, digamos, podemos tenerlo pues 5 años en el filo de la navaja y al final, digamos, levantarlo. Así es. Lo antes posible. Tampoco podemos extendernos en el programa. Lamentablemente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos mucho su presencia acá. La primera de muchas, seguro. Hasta el lunes.